Dale el tuyo. Tienes dos. Mi yerno sonrió cuando mi hija necesitó un riñón. Ya estaba en camino al quirófano cuando el médico se inclinó y susurró. Sé por qué quieren tu riñón. Corre. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. La puerta principal se cerró con un clic detrás de mí. Dejé las llaves en su sitio habitual sobre la mesa de la entrada y me quité el abrigo con movimientos lentos. La cita con el médico me había agotado más de lo esperado. Solo era un análisis rutinario de sangre, nada serio. Pero a los 68 años, incluso las cosas pequeñas pueden dejarte sin energía. Entonces lo vi. Baldo estaba sentado en mi sofá, los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. La luz de una sola lámpara dibujaba sombras en su rostro. En la mesa de centro, un montón de facturas, rectángulos blancos con números rojos. Afuera, la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales. Al fin apareces. Su voz rompió el silencio. Siéntate, viejo. Tenemos que hablar de tus deudas. Me quedé inmóvil a medio camino de las escaleras. ¿De qué estás? No te hagas el tonto. Se levantó de un salto. Las facturas cayeron al suelo cuando su rodilla golpeó la mesa. $3,500 del póker en el Lucky Star. Me llamaron porque no respondes el teléfono. El estómago se me hundió. Yo había estado pagando. Poco a poco, sí, pero con constancia, 50 aquí, 100 allá. Ellos habían aceptado el plan de pagos. Estoy pagando, balbuceé. Ellos lo saben. Ya les di $1,200. Pagos a plazos. Baldo cruzó la sala en 3 zancadas y me clavó un dedo en el pecho. Por tus benditos pagos a plazos, el banco está amenazando con quedarse con esta casa. ¿Mi casa? Las palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De qué estás hablando? La hipoteca, idiota. Escupió las palabras. Cuando no pudiste pagar los impuestos el año pasado, ¿quién crees que los cubrió? Yo. Y puse la casa como garantía para un préstamo comercial. Tu deuda de juego está afectando mi crédito. El banco ve un riesgo y quiere cobrar el préstamo. Lula apareció en lo alto de las escaleras. Su rostro estaba pálido. Jugaba nerviosa con su anillo de matrimonio, ese gesto que había visto surgir durante sus 4 años de casada con él. Baldo, quizá. Cállate. Ni siquiera la miró. El problema de tu padre está destruyendo nuestro futuro. Saqué la billetera con las manos temblorosas. 3 billetes de 20 y algunos sencillos. $80. Los extendí hacia él. Me golpeó la mano y los billetes cayeron al suelo. ¿$80? ¿En serio? Su risa fue seca y cruel. Necesito $3,500 para el lunes. Todo. Ni la próxima semana ni en cuotas. Lunes. No tengo esa cantidad. Mi voz sonaba débil, incluso para mis propios oídos. Mi pensión. No me importa tu pensión. Su rostro estaba ahora a centímetros del mío. Haz lo que tengas que hacer. Pide prestado. Vende algo. Me da igual. Pero si el lunes en la mañana no tengo ese dinero, estás fuera. ¿Entendiste? Fuera de la casa. Miré más allá de él, hacia Lula. Ella seguía en las escaleras, con una mano en la barandilla. Nuestras miradas se cruzaron. Lula, cariño, dile que soy tu padre. Ella me miró, luego a Baldo, y de nuevo a mí. De verdad necesitamos el dinero. La situación es seria. Eso fue todo. La garganta se me cerró. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Baldo la tomó del brazo. La conversación terminó. Lula. Vamos. Ella no se resistió. Ni siquiera volvió la vista atrás. Simplemente lo siguió escaleras arriba como una niña obediente.
La puerta del dormitorio se cerró de golpe. Me quedé allí, solo, en la penumbra. Los papeles médicos crujieron en el bolsillo de mi abrigo, recordatorios del doctor sobre la presión arterial, medicamentos, cosas rutinarias. Afuera, la lluvia seguía golpeando las ventanas. Las facturas estaban esparcidas por el suelo a mi alrededor, rectángulos blancos con números rojos que bien podrían haber estado escritos con sangre. Mis manos no dejaban de temblar. Las presioné contra mis muslos. Lunes. 3 días. $3,500 que no tenía. La lámpara zumbaba suavemente. Las sombras se acumulaban en las esquinas de la sala, mi sala, en la casa que había comprado hacía 30 años con el dinero del trabajo en la fábrica. Antes de Baldo. Antes de todo esto. Me agaché lentamente para recoger las facturas caídas. Mi espalda protestó. Todo en mí protestaba estos días. Arriba, sus voces amortiguadas se filtraban a través del techo. El tono de Baldo era cortante incluso tras el suelo. Lula decía cosas que no alcanzaba a entender, apenas murmullos de acuerdo. ¿Cuándo había dejado de luchar por mí? Me dejé caer en el sillón junto a la ventana. La lluvia surcaba el cristal. El vecindario estaba oscuro, salvo por algunas luces de porche dispersas. Casas normales con familias normales haciendo cosas normales un viernes por la noche. Mis dedos recorrieron el brazo del sillón, palpando la tela gastada. Marta había elegido ese sillón hacía 20, tal vez 25 años. Lula era pequeña entonces, tendría 12 o 13. Se acurrucaba justo ahí para leer sus libros de la biblioteca, con los pies metidos bajo el cuerpo, perdida en la historia que la atrapara esa semana. Aún podía verla si cerraba los ojos, el cabello castaño cayéndole sobre el rostro, ese pequeño ceño fruncido entre las cejas cuando se concentraba. Esa niña me había amado. La mujer que estaba ahora arriba, esa extraña que giraba su anillo y evitaba mi mirada, ya no la conocía. La casa se acomodaba a mi alrededor, tuberías crujiendo, el calefactor encendiéndose. Sonidos familiares que antes reconfortaban. Ahora sonaban como una cuenta regresiva. La luz matutina entraba oblicua por la ventana de la cocina, pálida y fría. Me había despertado a las 6:30, más temprano de lo necesario, pero dormir era imposible. La confrontación se repetía una y otra vez en mi cabeza, el dedo de Baldo clavándose en mi pecho, los ojos huidizos de Lula, el lunes acercándose. Habían pasado 2 semanas desde aquel viernes terrible. La fecha límite había ido y venido. Logré reunir $1,800. Cobré un pequeño bono de ahorros, pedí prestado a un viejo compañero de fábrica, vendí mi equipo de pesca. No fue suficiente. Ni de cerca. La casa se había convertido en un campo minado. Baldo y Lula me evitaban. Yo los evitaba a ellos. Orbitábamos el uno alrededor del otro como planetas hostiles, cuidando no colisionar. Extendí la mano hacia el mostrador donde solía estar el microondas. Espacio vacío. Mi mano quedó suspendida sobre el laminado desnudo. Giré lentamente, escaneando la cocina. No había microondas en la otra encimera, ni encima del refrigerador, ni en la pequeña mesa junto a la ventana. Desaparecido. Quizás lo habían movido para limpiarlo. Abrí la despensa, miré junto a la estufa, debajo del fregadero. Nada. Un frío se apoderó de mi pecho. Fui a la sala. Cada paso pesaba más que el anterior. Ya sabía lo que iba a encontrar. En el fondo, lo sabía. El mueble del televisor estaba vacío. Los cables colgaban inútiles. Un rectángulo de madera más oscura marcaba el lugar donde había estado el televisor Samsung de 55 pulgadas, el que había comprado la primavera pasada. 3 meses de pensión me tomó ahorrar para comprarlo. Ahí vimos los playoffs. Ahí los hijos de Lula jugaron videojuegos en Navidad. Ahora solo quedaba un rectángulo en el polvo. Subí las escaleras de 2 en 2, olvidando cualquier cautela. La puerta de la habitación de invitados estaba abierta. Fui directo al escritorio. La laptop también había desaparecido.
Mis dedos tocaron la superficie vacía donde siempre había estado. Solo madera y una fina capa de polvo. Habían vendido mis cosas. 3 objetos. 3 decisiones deliberadas. No estaban rotos. No estaban estropeados. Vendidos. Convertidos en dinero sin pedir permiso, sin avisar, sin considerar que eran míos. Me quedé de pie junto a la ventana de la habitación de invitados y miré hacia la entrada. El auto de ellos estaba allí, silencioso e inocente. Seguían dormidos. Solo eran las 7:15. Podía enfrentarlos ahora mismo, irrumpir en su habitación, exigir respuestas, obligarlos a reconocer lo que habían hecho. Pero algo me detuvo. Un instinto de autoprotección. En lugar de eso, bajé a la cocina e hice café, que no pude beber. Me senté a la mesa y observé el reloj. 7:38. 8:15. Pasos arriba, la ducha corriendo, sonidos de una mañana normal. 8:45. Baldo apareció primero, fue directo al refrigerador sin siquiera reconocer mi presencia. Llevaba bata y tenía esa expresión satisfecha de quien ha dormido bien. Me levanté. ¿Dónde está el microondas? Ni siquiera se giró. Lo vendimos. 3 palabras. Casuales. Como si comentara el clima. Lo vendieron. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Quién les dio permiso? Ahora sí me miró. Cerró lentamente la puerta del refrigerador. ¿Permiso? Baldo me lanzó una mirada burlona. Escucha, viejo. Es mi microondas, mi televisor, mi portátil. Técnicamente. Se recargó contra la encimera cruzando los brazos con una calma que me hervía la sangre. Nosotros compramos esas cosas. Son nuestras. Con el dinero de mi pensión, el dinero que nos diste para el alquiler y los gastos porque vives aquí. Hizo un gesto amplio señalando la cocina. La casa. Considéralo un pago por hospedaje y comida. Lula bajó las escaleras en ese momento, con el cabello aún húmedo por la ducha. Se detuvo en seco al vernos frente a frente en medio de la cocina. ¿Qué está pasando? Tu esposo vendió mis cosas. Me giré hacia ella, desesperado por encontrar un aliado. Díselo, Lula. Dile que esas cosas eran mías. Ella miró de uno a otro, moviendo las manos con nerviosismo. Papá, realmente necesitábamos el dinero. Tenemos problemas. ¿Qué problemas? Me acerqué a ella. ¿Qué clase de problemas que no puedes contarme? Problemas tan graves que justifican robarle a tu propio padre. No estamos robando. Baldo se separó de la encimera. Todo en esta casa, técnicamente, nos pertenece. Tú estás viviendo aquí como un invitado. ¿Un invitado? La palabra explotó en mi pecho. Yo compré esta casa, he sido su dueño durante 30 años. Y la habrías perdido ante el banco si nosotros no hubiéramos pagado tus impuestos, respondió con una sonrisa gélida. Así que, en realidad, te salvamos la casa. Considera el televisor y el portátil como los intereses de ese préstamo. Lo agarré del brazo. No puedes simplemente. Se zafó con tanta fuerza que casi caigo hacia atrás. No me toques, viejo. La mano de Lula fue a su boca, pero no se interpuso entre nosotros. No le dijo a Baldo que retrocediera. No me defendió. Lula, traté de atrapar su mirada. Por favor, cariño, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué necesitan tanto dinero? Solo díganme la verdad. Ella abrió la boca, la cerró y miró a Baldo. La verdad, dijo él con frialdad, no es asunto tuyo. Necesitábamos dinero. Lo conseguimos. Fin de la discusión. Pero, papá, intentó decir Lula. He dicho fin de la discusión. Su grito la hizo estremecerse. No le debemos explicaciones. No le debemos nada. El silencio llenó la cocina.
La cafetera terminó su ciclo con un gorgoteo. Afuera, un coche pasó lentamente por la calle. Sonidos normales de un sábado por la mañana en una situación que no tenía nada de normal. Lula miraba el suelo. Sus hombros caídos, encogidos, como si quisiera desaparecer. «Mírame», dije en voz baja. «Lula, por favor, mírame». Levantó los ojos solo por un instante. Lo que vi allí no fue desafío ni rabia. Fue peor, culpa, resignación, aceptación. Ya había elegido. Elegido en esta misma cocina donde le preparé el desayuno durante 18 años, donde hicimos tareas en esta misma mesa, donde me contó sobre su primer amor, sobre su carta de admisión a la universidad, sobre su compromiso. La había perdido. La había elegido a él por encima de mí. «Vamos». Baldo tomó su brazo. «Vístete. Vámonos». Me dejaron allí, solo, con café frío y espacios vacíos donde antes estaban mis pertenencias. La mañana se volvía más luminosa, con el sol colándose por las ventanas e iluminando el polvo suspendido en el aire. Un día hermoso afuera. Un sábado cualquiera para el resto del mundo. Saqué una silla y me senté pesadamente. No habían vendido solo unos cuantos aparatos. Habían cruzado una línea. Me habían demostrado que no me veían como familia, sino como algo desechable, algo que usar. Y estaban escondiendo algo, algún problema financiero que no nombraban, alguna crisis tan grande que robarle a un anciano les parecía justificable. Fijé la vista en el espacio vacío donde había estado el microondas, en la sombra que había dejado. El café se había enfriado por completo en la taza. La puerta de su habitación se cerró con un clic arriba, ese sonido final y desdeñoso. Dejé la taza con cuidado sobre la mesa. Mi abrigo colgaba junto a la puerta trasera. Me lo puse. Necesitaba espacio, aire, necesitaba estar en cualquier lugar que no fuera esa casa que ya no sentía mía. El frío de febrero golpeó mi rostro al salir al patio trasero. El suelo estaba duro bajo mis pies. Las ramas desnudas se extendían hacia un cielo gris. Los robles en la esquina se mantenían imponentes, antiguos, indiferentes al drama humano. Caminé hasta el banco de madera bajo uno de ellos y me senté pesadamente. El frío atravesó mi abrigo de inmediato, pero no me importó. 40 años en la fábrica. 40. El pensamiento llegó sin permiso, indeseado. Intenté apartarlo, pero los recuerdos no obedecen órdenes. Invaden cuando tus defensas bajan. Harris Manufacturing. El olor químico que se pegaba a la ropa sin importar cuántas veces la lavaras. El dolor en la parte baja de la espalda que comenzó a los 45 y nunca se fue. Llegar a casa tan agotado que apenas podía cenar antes de desplomarme en la cama. Pero nunca me quejé. Cada cheque iba destinado a Lula. Su ropa, su comida, sus útiles escolares, sus excursiones, todo. Quería que tuviera algo mejor de lo que yo tuve. Mejor que el trabajo en la fábrica, que las quemaduras químicas, que un cuerpo agotado antes de la jubilación. Cuando fue aceptada en la universidad, tomé turnos extra, jornadas de 16 horas. Mi supervisor pensó que estaba loco, un hombre de 50 años trabajando como si tuviera 25. Pero yo solo sonreía y marcaba la entrada, porque ella era mi hija, mi única hija. El siguiente recuerdo llegó afilado y doloroso, la boda. 4 años atrás, en primavera. El lugar costó más de lo que quería recordar. El vestido, puro satén blanco, en el que Lula se había enamorado. Otro dineral. Las flores, el banquete, el fotógrafo, la banda. Vacié mi cuenta de ahorros y toqué mi fondo de retiro. Pero cuando la llevé del brazo al altar, cuando vi su rostro radiante, pensé: valió la pena. Cada centavo valió la pena. Le he dado todo. He hecho lo correcto. Incluso llegué a creer que Baldo era un buen hombre. Fue amable conmigo. Respetuoso. Me llamaba señor, me daba un apretón de manos firme, me miraba a los ojos cuando prometía cuidarla. Mentiras. Todas mentiras.
Una ráfaga de viento atravesó el jardín. Me ajusté el abrigo. Ahora era una carga. Un viejo inútil viviendo en su casa. La casa que compré hace 30 años con el dinero de esos cheques de fábrica. La casa donde crié a Lula solo, después de que Marta muriera. La casa donde soporté tormentas, literales y figuradas. ¿Cuándo ocurrió el cambio? ¿Cuándo pasé de ser el padre a ser el invitado indeseable? El frío comenzaba a calarme. Tenía los dedos entumecidos. Me levanté y crucé el jardín pasando junto a los parterres vacíos. En primavera, las flores perennes de Marta volverían a florecer. Siempre lo hacían, año tras año, mucho después de que ella se fuera. Pero ahora todo estaba muerto, dormido, esperando. Regresé adentro y subí al pequeño estudio. Antes había sido una habitación de invitados, pero ahora era mi refugio, mi espacio privado en una casa que cada vez se sentía más hostil. La puerta del armario chirrió al abrirse. 3 álbumes de fotos descansaban en el estante, pesados y anticuados. Los bajé y los extendí sobre el escritorio. El primero mostraba a Lula con 7 años, el día de la foto escolar. Sonrisa desdentada, coletas con cintas rojas. Estaba tan emocionada esa mañana, insistió en ponerse su vestido favorito. Pasé las páginas lentamente. Lula a los 13, en la ceremonia de graduación de secundaria, de pie a mi lado, su cabeza apenas llegaba a mi hombro. Los dos sonriendo. Fotos de la preparatoria, Lula con sus amigas. Lula en el baile de graduación. Lula con birrete y toga, sosteniendo su diploma en alto. Años universitarios. Se veía tan joven en esas imágenes, tan llena de esperanza. Su primer apartamento, un diminuto estudio con un grifo que goteaba. Me llamó para que la ayudara a repararlo y pasamos toda la tarde riendo mientras el agua salpicaba por todas partes. Lula profesional. Su primer trabajo real, con un traje que la hacía parecer toda una adulta. Me llamó llorando de alegría el día que recibió la oferta. Luego, el cambio. Las fotos de la boda. Baldo entrando en escena, Lula a su lado, hermosa con ese vestido de seda. Yo entregándola, mi mano en su brazo, mi sonrisa genuina porque creía estar asegurando su felicidad. Fotos más recientes. Lula con sus hijos, mis nietos, Jaque y Emma. En estas se veía diferente. Más mayor, sí, pero también más distante. Incluso cuando sonreía con sus propios hijos, había algo ausente en sus ojos. Una luz se había apagado. Coloqué 3 fotos una junto a la otra. Lula, a los 16, abrazándome afuera del hospital donde a Marta acababan de trasladarla a cuidados paliativos, sus brazos rodeándome la cintura, el rostro hundido en mi pecho. Lula, a los 28, recibiendo su título universitario, demorado porque tuvo que trabajar a tiempo completo para mantenerse, sosteniendo el diploma con una mano y con la otra rodeándome los hombros, los dos orgullosos. Lula, a los 38, el día de su boda, de pie entre Baldo y yo. Estaba girada apenas hacia él, solo un poco, pero suficiente. La progresión estaba ahí, visible si sabías mirar, el giro gradual de su atención, la lealtad desplazándose, la lenta retirada. Una foto me heló la sangre. El funeral de Marta, no, un mes después. Aquella vez que Lula llegó a casa y me encontró sentado a oscuras. No podía encender las luces. No le veía sentido. Marta se había ido. Todo era gris. En la foto, una que me envió después la hermana de Marta, Lula está sentada a mi lado en el sofá, agarrando mi mano con fuerza. En su rostro había una determinación feroz. «Papá, estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte», me dijo entonces. La creí. Esa Lula existió. Esa Lula pronunció esas palabras con todo lo que tenía. ¿Dónde se fue? Deslicé los dedos sobre la fotografía, tratando de atravesar el tiempo y alcanzar ese momento, a esa hija, a aquella certeza. La casa estaba en silencio a mi alrededor. Seguramente se habían ido, salieron para evitarme. Así eran ya los fines de semana.
elaborados patrones de evasión, todos girando en círculo sin encontrarnos. Me sequé los ojos con rapidez. No había tiempo para eso. El álbum seguía abierto sobre el escritorio, una historia en fotografías. Cada sonrisa, cada hito, cada momento de alegría por el que me había desvivido. Cumpleaños en los que estiré el presupuesto para comprar el juguete que quería. Navidades en las que envolví regalos con papel de periódico porque no podía pagar papel bonito, pero asegurándome de que siempre hubiera algo bajo el árbol. Ropa escolar comprada en rebajas, pero siempre limpia, siempre presentable. 40 años de sacrificio. 40 años eligiéndola por encima de todo. Y ahora, electrónicos vendidos, preocupaciones despreciadas, un marido que me llama viejo y una hija que no me sostiene la mirada. Cerré el álbum despacio, uno por uno. Las tapas se rozaron con un sonido suave. Los devolví al estante del armario, los acomodé y cerré la puerta. Fui a la ventana y miré la calle. Sábado por la tarde, una mujer paseaba a su perro, 2 niños iban en bicicleta. La vida normal seguía su curso para los demás. Algo cambió dentro de mí. Sutil, pero definitivo. No era aún rabia, ni del todo resolución, pero se parecía a ambas. Lo di todo. 40 años de mi vida, mi salud, mis ahorros, mi futuro. Lo di voluntariamente, incluso con alegría, porque era mi hija y la amaba. Pero merezco algo mejor que esto. El pensamiento fue silencioso pero firme, innegable. Merezco algo mejor. La calle continuó con su rutina pacífica de sábado. En el estudio, seguí de pie junto a la ventana, una mano sobre el cristal, sintiendo el frío, y algo empezando a solidificarse en el pecho donde el dolor había estado instalado por semanas. El álbum seguía abierto ante mí. La luz de la tarde había cambiado, más larga, más dorada. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿1 hora? ¿2? Pasé otra página. Esa fotografía me detuvo de nuevo. Afuera del hospital comunitario de Springfield, abril o quizá mayo de 2015. Los brazos de Lula rodeándome, los dos con ojeras, exhaustos. Marta había muerto 3 semanas antes. 3 semanas de arreglos fúnebres, visitas de condolencias, papeleo interminable. La burocracia de la muerte. Ese fue el periodo más oscuro. Lo recordaba con claridad. Demasiada. No quería seguir viviendo. 30 años con Marta, borrados en 6 meses de cáncer. La casa se sentía vacía. La comida no sabía a nada. Me sentaba a oscuras durante horas, incapaz de encender las luces. Lula me salvó entonces. Venía todos los días. Cocinaba comidas que apenas probaba, limpiaba habitaciones que yo ya ni veía. A veces simplemente se sentaba a mi lado en silencio, con la mano sobre la mía, dejándome existir sin exigirme conversación ni alegría falsa. «Papá, estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte», me dijo una noche. La creí por completo. Esa Lula fue real. La veo en esa foto, la determinación feroz en su rostro, a pesar del dolor, la manera protectora en que me sostenía. ¿Dónde se había ido esa persona? Avancé varias páginas. Fotos más recientes. Ahí estaba el rostro de Lula la primera vez que trajo a Baldo a casa. Hace casi 5 años. Me llamó antes, nerviosa, emocionada de una forma que me dijo que ese hombre era importante. Preparé la cena, limpié la casa, quería causar buena impresión. Baldo llegó con vino y flores, una sonrisa encantadora, un apretón de manos firme, un contacto visual que parecía sincero. Hablamos durante horas esa noche. Me preguntó por mi trabajo en la fábrica con aparente interés genuino. Mencionó su carrera en ventas, equipo médico, dijo, y habló de emprender su propio negocio algún día. Sueños y ambiciones que sonaban razonables, alcanzables. Lula irradiaba cuando lo miraba. Resplandeciente como no la veía desde antes de la enfermedad de Marta. Pensé, se lo merece. Después de todo lo que ha hecho por mí, merece ser feliz. Le di mi bendición sin dudar.
Debí mirar más de cerca. Debí hacer preguntas más duras. Pero yo quería su felicidad con tanta fuerza que vi lo que quise ver. La siguiente foto, la boda. Hace 4 años, ceremonia primaveral bajo una carpa blanca. Lula con un vestido de encaje que costó más de lo que quiero recordar. Baldo con un traje caro. Los dos sonriendo a la cámara. Yo entre ellos, entregándola, orgulloso, satisfecho, convencido de que estaba asegurando su futuro. El baile de padre e hija. Aún puedo oír la canción si cierro los ojos. Ella lloró sobre mi hombro y me susurró: «Te amo, papá». Fue la cumbre, el punto más alto de nuestra relación. Todo lo que vino después fue descenso. Organicé varias fotos en orden cronológico sobre el escritorio, estudiando la progresión. Al año de la boda, la expresión de Lula empezó a cambiar. La sonrisa ya no le llegaba del todo a los ojos. Las fotos conmigo se hicieron menos frecuentes. Y cuando existían, ella se quedaba un poco aparte, sin inclinarse hacia mí como antes. Entonces surgieron los recuerdos, las piezas encajando. Invitaciones de acción de gracias rechazadas. Iremos con la familia de Baldo este año. Cenas de domingo, que habían sido tradición semanal, de pronto imposibles. Lula ahora trabaja fines de semana. Lo siento. Llamadas telefónicas más cortas, más distraídas. No puedo hablar ahora, papá. Estoy ocupada. Visitas de cumpleaños que antes duraban horas, reducidas a 30 minutos. Tenemos que irnos temprano. Compromisos. En ese momento yo me excusaba. Son recién casados, están construyendo su vida. Están ocupados. No debo ser un padre necesitado que exige atención. Ahora, el patrón era claro. Volvieron a mí frases de Baldo, cosas que soltaba con naturalidad a lo largo de los años. Tu padre puede arreglársela solo. ¿Por qué siempre necesita tu atención? Tenemos nuestra propia vida que vivir. Cortes pequeños, cada uno un papel que corta, una muerte por 1000 cortes, aislándola poco a poco hasta que fue enteramente suya. Y la mudanza, 6 meses después de la boda. Lo plantearon como temporal, dijo Baldo, solo hasta que estemos bien financieramente. Yo estaba contento. La oportunidad de tener a Lula cerca otra vez, de reconstruir lo que se estaba desvaneciendo. En cambio, la distancia aumentó. Ellos ocuparon la habitación principal. Yo me mudé a un cuarto más pequeño. Mi casa se convirtió en nuestra casa en su lenguaje. Luego, poco a poco, su casa. Hasta que finalmente Baldo la llamó mi casa en mi cara. 4 años de temporal. Me levanté y fui a la ventana. La tarde había caído mientras me perdía en los recuerdos. Las farolas se encendían en la oscuridad creciente. Abajo, el SUV de Baldo estaba en la entrada. Un vehículo caro para un hombre sin trabajo. ¿Cómo lo paga? Otra pregunta que nunca hice. Otra bandera roja ignorada. De vuelta en el escritorio, comparé 2 fotos lado a lado. Lula a los 35, antes de Baldo, rostro abierto, ojos cálidos, sonrisa genuina dirigida a la cámara. A mí, detrás de la cámara, amor visible en cada línea de su expresión. Lula a los 40, 2 años de matrimonio, el mismo rostro, otro espíritu. Ojos distantes, sonrisa ensayada, postura cerrada. Incluso en fotos conmigo, parecía querer estar en otro lugar. Toqué la foto más antigua, intentando cruzar el tiempo hacia esa hija, ese momento, esa certeza de amor. ¿Cuándo te perdí? Me había preguntado antes. Ahora surgía otra pregunta, más honda. ¿Lo eligió ella, o Baldo la manipuló tan hábilmente que ya no podía ver lo que sucedía? Quizá ambas cosas. Ella tenía agencia, tomó decisiones, pero bajo una influencia constante, una presión sostenida, una estrategia de aislamiento sistemático, como la rana en el agua que se calienta poco a poco y no se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Quise culpar solo a Baldo. Habría sido más fácil. Pero Lula había sido parte de todo. Eso era lo que más dolía. Ella lo permitió,
Lo eligió a él por encima de mí una y otra vez. La casa estaba en silencio. Se habían ido a alguna parte, o me evitaban, o simplemente no les importaba lo suficiente como para asomarse a ver al viejo en su estudio. La lámpara del escritorio creaba una pequeña isla de luz en la oscuridad que iba creciendo. Más allá, las sombras llenaban las esquinas, reptaban por las paredes. Me senté de nuevo. Las fotos seguían extendidas frente a mí. Una línea de tiempo de la pérdida en papel brillante y colores desvaídos. Había alcanzado cierta comprensión, sí, pero dolorosa. Nada de cierre, solo una confusión más honda sobre en qué se había convertido mi hija. Una extraña con un rostro familiar. La tarde se hundió en la noche. Permanecí en mi islote de luz, solo, con fotografías de una persona que solía amarme. Las semanas se habían difuminado en una monotonía gris. La casa mantenía su guerra fría, Baldo y Lula en un bando, yo en otro, orbitando con cuidado para no colisionar. Dejaron de hablarme por completo después del episodio de los objetos desaparecidos. Yo dejé de intentar tender puentes. Llegó marzo con su clima impredecible, lluvia un día, un sol débil al siguiente. Aquel lunes por la noche estaba sentado en mi sillón con el Springfield Journal, leyendo sobre debates presupuestarios del Consejo Municipal que no lograban retener mi atención. 7:30 de la tarde, una noche rutinaria, indistinguible de una docena reciente. Entonces se abrió la puerta principal. Levanté la vista. Lula estaba en el umbral y todo dentro de mí se volvió hielo. El rostro lechoso, surcos de lágrimas en las mejillas, los ojos enrojecidos, hinchados de tanto llorar. Le temblaba el cuerpo, una mano se aferraba al marco de la puerta para sostenerse. Lula, solté el periódico, cayó a mis pies. ¿Qué pasó? Abrió la boca. No salió nada. Solo un sollozo ahogado. Baldo apareció detrás de ella, con una expresión indescifrable. No la tocó, no la consoló, se quedó con los brazos cruzados, mirando. Me acerqué a ella con el corazón desbocado. Cariño, ¿qué ocurre? ¿Te duele algo? Otro sollozo. Negó con la cabeza, pero no pudo hablar. Díselo, ordenó Baldo, frío. Su tono me hizo girar hacia él. Aléjate. La dejarás hablar cuando esté lista. Baldo levantó ambas manos en una rendición burlona. Se echó a un lado, pero no se fue. Permaneció allí, observando con una intensidad extraña. Volví a Lula y tomé sus manos heladas entre las mías. Sea lo que sea, lo afrontaremos. Dímelo. Ella soltó una mano para secarse la cara, aspiró aire entrecortado. Hoy estuve en el médico. ¿Médico? La palabra me cayó como una piedra en el estómago. ¿Qué médico? ¿Por qué? He tenido problemas, susurró apenas. Con los riñones. Problemas serios. El piso pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Serios? ¿Cómo? Terminales. La palabra salió rota. Fallo renal terminal. No pude respirar. Terminal. Esa palabra terrible que significaba. Me dijeron que necesito. No pudo terminar. Se deshizo otra vez en llanto. ¿Necesitas qué? Mi voz sonaba lejana, ajena. Lula, ¿qué? Trasplante, aportó Baldo, gélido. Necesita un trasplante de riñón. La habitación dio vueltas. Me agarré al respaldo del sofá, las piernas ya no me respondían. Mi hija. Fallo renal. Terminal. Trasplante. Las preguntas se atropellaron. ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué pruebas te hicieron? ¿Desde cuándo lo saben? Lula negó, impotente. Meses con síntomas, pensé que no era nada. Por fin fui hoy y el doctor Andrews hizo análisis y estudios. Se quebró por completo, los hombros le temblaban. Crucé el espacio en 2 zancadas y la estreché contra mí. Se derrumbó en mis brazos, llorando sobre mi hombro. La sostuve, sintiendo su temblor,
Sentí también mis propias lágrimas asomar. Lo solucionaremos, me escuché decir. Cueste lo que cueste, lo solucionaremos. Papá, su voz se ahogaba en mi abrigo. Escúchame, la separé lo justo para mirarla a los ojos, la sujeté por los hombros. Toma el mío. Toma mi riñón. Estoy sano. Puedo donarlo. Papá, no tienes por qué. ¿No tengo por qué? La indignación cortó mi miedo. Eres mi hija. Te daré lo que necesites. Baldo hizo un ruido. ¿Risa? ¿Desdén? Lo fulminé con la mirada. ¿Te parece gracioso? ¿A ti? Arqueó las cejas. Viejo, con tus achaques, ¿crees que puedes donar? Estoy lo bastante sano. Le di la espalda y volví a Lula. Haré todas las pruebas mañana. Hoy, si se puede. Empezamos el proceso de inmediato. ¡Qué noble!, escupió Baldo, empapando la frase de sarcasmo. Me giré. ¿Qué te pasa? Tu esposa se está muriendo y tú. Estoy siendo realista, me interrumpió. Alguien tiene que serlo. Lula se apartó, se secó la cara con manos temblorosas. Baldo, por favor. ¿Y tú? Le solté. ¿Por qué no puedes donar? Grupo sanguíneo incompatible, respondió demasiado rápido, demasiado pulcro. Ya lo comprobamos. No soy compatible. Algo en su tono me pinchó por dentro, pero no pude procesarlo. Mi hija se estaba muriendo. Eso era lo único que importaba. Entonces seré yo, dije con firmeza. Lula, ¿qué hospital? ¿Qué médico? Springfield Community, susurró. El doctor Andrews. Thaddeus Andrews. Es el especialista en trasplantes. Memoricé los nombres. Estaré allí a primera hora mañana. Vamos a ocuparnos de esto. Gracias. Nuevas lágrimas. Gracias, papá. Tenía miedo de decírtelo. Pensé que quizá no querrías. ¿No querría? La abracé de nuevo. Eres mi hija, mi única hija. Haría cualquier cosa por ti. ¿Cualquier cosa? Por encima de su hombro vi el rostro de Baldo. Una expresión extraña, satisfacción, cálculo, algo frío y fuera de lugar en un hombre cuya esposa acababa de recibir una sentencia de muerte. Pero Lula lloraba en mis brazos por primera vez en años, y eso importaba más que el comportamiento inexplicable de Baldo. Al final, ella se apartó, agotada. Necesito acostarme. Claro, le apreté la mano. Descansa. Mañana empezamos a pelear esto. Asintió y subió las escaleras. Baldo la siguió sin decir palabra, sin mirarme. La puerta de su dormitorio se cerró. Me quedé otra vez solo en la sala. El periódico olvidado en el suelo, donde había caído. Fallo renal terminal. Trasplante. Mi hija podría morir. Pero, algo, la frialdad de Baldo, sus comentarios cínicos, aquella respuesta demasiado rápida sobre el grupo sanguíneo, la satisfacción en su cara cuando ofrecí mi riñón. Aparté esos pensamientos. No podía permitirme distracciones. Lula me necesitaba. Eso era todo lo que importaba. Mañana iría al hospital, me haría las pruebas, haría lo necesario para salvarla. Afuera, el viento arreció, haciendo vibrar las ventanas. Marzo, impredecible y duro. Dentro, me hundí en el sillón, tratando de ordenar el shock, el miedo, la determinación, todos enredados. Mi hija se estaba muriendo, y yo la salvaría, costara lo que costara. El sueño no llegó nunca. Me quedé tumbado mirando el techo, con la mente girando una y otra vez alrededor de una palabra: terminal. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro pálido de Lula, escuchaba su voz rota. La casa estuvo en silencio toda la noche. Ningún sonido de su habitación, ningún consuelo entre marido y esposa. Solo yo, mis pensamientos y un miedo creciente. A las 5:30 me rendí ante la farsa del descanso. Me levanté y me vestí mecánicamente.
Las piernas pesaban al bajar las escaleras, cada peldaño un esfuerzo. Aún no amanecía. La casa estaba oscura, silenciosa, fría. La luz de la cocina estaba encendida. Me detuve en la puerta, sorprendido. Baldo estaba junto a la cafetera. 2 tazas listas. Se volvió al oírme y sonrió apenas. Buenos días, Hiram. Noche dura. El cansancio me inundó de golpe. ¿Cuándo había sido amable Baldo? No dormí, dije. ¿Cómo podría? Comprensible. Señaló las tazas. Café. Dudé, pero el agotamiento venció a la desconfianza. Gracias. Me tendió una taza. Café negro, exactamente como lo tomo. Nos sentamos frente a frente. El vapor se elevaba entre los dos. Afuera, la oscuridad previa al amanecer presionaba los cristales. «Te ves terrible», observó Baldo. «Mi hija se muere». La frase me salió áspera. «Perdona si no estoy descansado». «Claro, claro». Bebió un sorbo, mirándome por encima del borde. «He estado pensando en la situación». «Ya viene», pensé. «Sea lo que sea», continuó, «eso de que ofrezcas tu riñón», dejó la taza con cuidado. «Es una decisión seria». «Sé que es seria». Apreté el asa. «Es mi hija». «Sí, sí». Su tono era condescendiente, como si explicara algo obvio a un niño lento. «Pero, si lo piensas, tampoco es un sacrificio tan grande». Lo miré fijamente. «¿No tan grande?» «Es una cirugía mayor». Se inclinó hacia adelante, codo sobre la mesa. «Entrega el tuyo. Al fin y al cabo tienes 2». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. No podía haber oído bien. «¿Qué dijiste?» «Lo que escuchaste». Repetía, marcando cada sílaba. «Tienes 2 riñones. Dale uno a Lula. A ti te basta con uno. Mucha gente vive con un solo riñón». Apreté la taza hasta ponerme los nudillos blancos. Hablaba de mi órgano, de mi cuerpo, como si fuera una rueda de repuesto, un abrigo viejo, algo desechable. ¿Entiendes cómo suena eso? Suena a realidad. Se encogió de hombros. «Mira, Hiram, tienes 68 años. ¿Cuánto te queda? ¿10, 15 años con suerte? Lula tiene 42. Tiene la vida por delante». Cada palabra era una bofetada. Estaba calculando mis años restantes, midiendo mi valor contra el de su esposa, decidiendo que mi vida valía menos por mi edad. «¿Hablas de esto como si donara muebles viejos?» Mi voz temblaba de rabia contenida. «No dramatices», hizo un gesto displicente. «La gente dona riñones todo el tiempo. Estarás bien con uno. Para ser un viejo, estás razonablemente sano. Para ser un viejo». Ese calificativo. Quise lanzarle el café a la cara. Quise agarrarlo por el cuello y sacudirlo. Pero... «Lula», respiré hondo, conteniendo el impulso. «Es una cirugía mayor. Podría morir en la mesa». «No morirás», lo dijo con una facilidad insultante. «Estarás bien. Y Lula vivirá. Eso es lo que importa, ¿no?» Nos sostuvimos la mirada sobre la mesa. La tensión era densa, cortante. En su expresión, algo, satisfacción mal disimulada. Estaba disfrutando. Disfrutaba reduciéndome a piezas de recambio, a un recurso desechable. «Eres increíblemente irrespetuoso», dije, bajo. «Soy realista». Esbozó una sonrisita. «Alguien tiene que serlo». La sonrisa fue la gota. Lo vi con claridad, sin máscara, el desprecio real debajo. Siempre se había sentido así, me veía como una carga, un obstáculo, algo para usar. Solo que antes lo ocultaba mejor. Ahora, con mi amor por Lula atrapándome, podía decir cualquier cosa. Hacer cualquier cosa. Me puse de pie de golpe. La silla chirrió contra el suelo, un sonido áspero en la cocina silenciosa.
Iré al médico, anuncié. Me haré las pruebas. Haré lo que sea necesario. Bien. Baldo no se movió, seguía relajado. ¿Cuándo? Hoy. Esta mañana. Excelente. Bebió con calma. Entonces, ¿estamos claros? ¿Entiendes lo que tiene que pasar? Entiendo, forcé, que lo haré por Lula. No por ti. No por nada de lo que has dicho. Por ella. Solo por ella. Se encogió de hombros. La razón no importa. El resultado es lo que cuenta. Caminé hacia la puerta de la cocina. Necesitaba salir antes de decir o hacer algo de lo que me arrepintiera. En el umbral miré atrás. Baldo seguía ahí, con la taza en alto y una pequeña sonrisa satisfecha. La sonrisa de Baldo era la de un jugador de ajedrez que acaba de cantar jaque mate. La de un hombre que ganó la partida sin que el oponente supiera que estaba jugando. El estómago se me dio vuelta. El pasillo junto a la cocina se extendía oscuro y vacío. La casa, en silencio, salvo por el leve sonido de los movimientos de Baldo a mi espalda. Las manos todavía me temblaban, rabia, shock, agotamiento. Sus palabras seguían rebotando en mi cabeza. Entrégalo. Total tienes 2. Como si yo fuera un almacén de repuestos, existiendo solo para servirles. Desechable, prescindible, sin valor por mi edad, mis años, todo lo que sacrifiqué y di. Tragué la amargura y subí las escaleras hacia mi cuarto. Tenía que alistarme, llamar al hospital, pedir cita, iniciar el proceso por Lula. Solo por Lula. Nunca por él. Jamás por él. Detrás de mí, escuché a Baldo tararear algo. Sonaba satisfecho, victorioso. El amanecer empezaba a filtrarse por las ventanas. Una luz gris y pálida se arrastraba hacia adentro. Otro día comenzaba, pero algo se había roto en aquella conversación de cocina. Una línea cruzada que ya no podía descruzarse. Llegué a mi habitación, cerré la puerta y me apoyé en ella. Mi hija se estaba muriendo y su marido era un monstruo. Pero le daría mi riñón de todos modos. Porque era mi hija. Porque la amaba. Porque, a pesar de todo, la traición, la distancia, la crueldad, seguía siendo mía. Aunque eso significara sacrificar una parte de mí para un hombre que me veía como un donante conveniente, menos que humano, un recurso a explotar. Me toqué el costado, donde el riñón descansaba bajo piel y músculo, un órgano vital, una parte de mí que pronto sería parte de ella. Si salvaba su vida, valía la pena. Incluso a este precio. La casa se sentía como una tumba cuando volvía a atravesarla, duchándome casi a oscuras, vistiéndome con ropa que se sentía ajena sobre el cuerpo. Todo se movía a cámara lenta y, a la vez, demasiado rápido. Mi bolso para el hospital estaba junto a la puerta, donde lo había dejado el domingo por la noche. Cepillo de dientes, muda de ropa, lo necesario para la recuperación. Recuperación de entregar una parte de mí. 8:30, saqué mi viejo sedán de la entrada. El SUV de Baldo seguía estacionado. Las cortinas de arriba aún cerradas. Dijeron que Lula vendría más tarde. Conduje por las calles casi vacías de un martes por la mañana. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Springfield todavía despertaba. El hospital apareció al frente, 5 pisos de ladrillo y vidrio, iluminado desde dentro como un barco en la oscuridad. Aparqué en la zona de visitantes, tomé los papeles del asiento del acompañante. El consultorio del doctor Andrews quedaba en el ala quirúrgica. Mi cita, 10:30. La recepción olía a antiséptico y café. Las luces fluorescentes zumbaban, demasiado brillantes tras la penumbra del amanecer. La recepcionista levantó la vista cuando me acerqué, sonrisa profesional en su sitio. Nombre: Hiram Lane. 10:30 con el doctor Andrews. Tecleó, miró la pantalla. Consulta para donación de riñón. ¿Tarjeta del seguro? Rebusqué en la billetera y se la entregué. Hizo copias y me pasó un portapapeles con formularios. Rellene esto. La consulta prequirúrgica es la número 3,
al fondo del pasillo. La sala de espera tenía pocos ocupantes dispersos, una mujer mayor aferrada a su bolso, una madre joven con un niño inquieto, un hombre con muletas mirando una televisión en silencio. Gente normal con problemas normales. No alguien preparándose para entregar un órgano. No pude sentarme. Caminé de un lado a otro con el portapapeles en la mano, marcando casillas de forma mecánica. Historial médico. Medicación actual. Persona de contacto en caso de emergencia. Escribí el nombre de Lula y me quedé mirando. ¿Seguía siendo mi contacto más cercano o otra cosa? Aparté el pensamiento. Señor Lane. Una enfermera estaba junto a las puertas dobles. La seguí por pasillos flanqueados de equipos médicos, salas cerradas, esquinas idénticas. Se detuvo frente a una puerta, llamó una vez y la abrió. El doctor Andrews vendrá enseguida. El despacho combinaba lo profesional y lo personal. Una pared cubierta de diplomas, facultad de medicina, residencia, certificaciones. Láminas anatómicas con cortes detallados de riñones. Un escritorio con archivadores ordenados y una foto familiar en un marco de plata. 2 sillas enfrentadas. Me senté. A las 10:30 en punto se abrió la puerta. Entró el doctor Thaddeus Andrews, 50 y tantos, sienes plateadas, ojos tranquilos detrás de gafas de montura fina, bata blanca sobre camisa azul y corbata. Extendió la mano por encima del escritorio. Señor Lane, gracias por venir. Su apretón fue firme, cálido. Se acomodó, abrió una carpeta, la revisó brevemente y luego me miró con plena atención. Cuénteme qué lo trae. Tomé aire. Mi hija necesita un trasplante de riñón. Fallo renal terminal. Quiero ser su donante. Anotó en una libreta. ¿Qué edad tiene su hija? 42. ¿Y usted? 68. La pluma se detuvo una fracción de segundo y siguió. Es una diferencia significativa para donación en vida. No imposible, pero debemos ser meticulosos. Alzó la vista. Hábleme de su salud. Soy fuerte. Trabajé 40 años en Harris Manufacturing. ¿Trabajo físico? Puedo con esto. ¿Enfermedades crónicas? ¿Cardíacas? ¿Diabetes? Hipertensión controlada con medicación. ¿Cuál? Lisinopril, 10 miligramos diarios. Más notas. ¿Cirugías previas? Apendicitis a los 30. Nada más. El doctor se recostó, pensativo. Señor Lane, ¿entiende que se trata de una cirugía mayor con riesgos reales? Lo entiendo. A los 68, la anestesia implica mayor riesgo. La recuperación será de 6 a 8 semanas, como mínimo. Vivirá con un solo riñón el resto de su vida. Requerirá ajustes en la dieta, controles regulares, cambios permanentes en su estilo de vida. Hizo una pausa. Esto no es como donar sangre. No se puede recuperar. Es mi hija. La voz me salió más áspera de lo que pretendía. Se está muriendo. Nada más importa. Algo le cruzó por los ojos. Aprobación, preocupación. Escribió otra nota. Aprecio su entrega, pero como su médico debo asegurarme de que sea un candidato médicamente apto. Necesitaremos estudios completos. Sacó un formulario, empezó a escribir. Analítica completa, uroanálisis, radiografía de tórax, ecografía abdominal, tipificación tisular para compatibilidad. ¿Puede venir mañana por la mañana? Debe venir en ayunas, nada después de medianoche. Mañana está bien. ¿Cuándo podríamos programar la cirugía? Paso a paso, señor Lane. Primero pruebas. Evaluación. Si todo está en orden, calculó mentalmente. Dada la naturaleza terminal del cuadro de su hija, podríamos programar para la próxima semana, lunes, 17 de marzo, si los resultados lo permiten. ¿En 6 días? ¿Tan pronto? Usted dijo terminal. Lo trato con la urgencia correspondiente. Me entregó los papeles. Órdenes para los estudios.
El laboratorio abre a las 7, radiología a las 8, ecografía a las 9. Venga en ayunas, solo agua después de medianoche. Tomé los documentos, aferrándolos como a un salvavidas. Gracias. Se puso de pie, me dio la mano de nuevo y vaciló un instante. Una pregunta, señor Lane. ¿El médico de su hija ya se puso en contacto con nosotros para coordinar la atención? La pregunta me pilló a contrapié. Yo creo que ella se ocupó. Tragué. ¿En qué instalaciones la diagnosticaron? Springfield Community. Creo que mencionó su nombre en específico. Interesante. Anotó en una hoja aparte. Revisaré nuestros registros. A veces las derivaciones se pierden en el sistema. Pero su expresión insinuó otra cosa. ¿Preocupación? ¿Confusión? ¿Hay algún problema? No. No, es solo que lo habitual es coordinar con el equipo primario. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. Lo veo mañana, señor Lane. De nuevo en el pasillo, apreté las órdenes de estudio con la mente a mil. Esa última pregunta, ¿había algo extraño en su tono? ¿O me estaba sugestionando por el comportamiento de Baldo? Las tensiones del fin de semana revivieron mientras empujaba la puerta de salida hacia la mañana gris de marzo. El viento me cortó la chaqueta. El estacionamiento se extendía frente a mí, autos brillando bajo un sol débil. El hospital quedaba atrás, ladrillo, propósito y decisiones de vida o muerte tomándose dentro. Mañana volvería para los análisis. El viernes llegarían los resultados. El lunes, en menos de una semana, estaría en la mesa de operaciones. Los cirujanos abrirían, extraerían un riñón y lo trasplantarían a Lula. Mi hija viviría. Llegué al coche, peleé con las llaves entre manos temblorosas, me senté al volante. Las órdenes quedaron en el asiento del acompañante. El motor rugió con su rumor conocido. En una ventana del tercer piso, el doctor Andrews observaba el estacionamiento. Observaba mi coche. Incluso a esa distancia, percibí la tensión de su postura, el modo en que sostenía el teléfono en la oreja mientras miraba hacia abajo, haciendo una llamada, comprobando algo. Salí de la plaza y me dirigí a la salida. No me fijé en que él seguía allí, teléfono en la oreja, el gesto cada vez más preocupado a medida que hablaba con quien estuviera al otro lado. La mañana del miércoles amaneció fría y gris. Apenas dormí. El estómago vacío por el ayuno, la mente corriendo por todo lo que venía. 6:30 conduje de nuevo al hospital, tercera vez en 2 días. La técnica de laboratorio fue eficiente y callada. 5 viales de sangre del brazo. Cada tubo, un color distinto, morado, verde, rojo, dorado, azul. Radiología está en el segundo piso, dijo, presionando una bolita de algodón sobre el pinchazo. Lo están esperando. La sala de rayos X estaba helada. El delantal de plomo pesaba sobre el pecho mientras me apoyaba contra la placa fría. Respire hondo. Mantenga. Clic. Puede respirar. 3 ángulos distintos. El pecho expandiéndose y contrayéndose a la orden. La ecografía fue lo último. Gel tibio sobre el abdomen. La técnica moviendo el transductor en círculos lentos. En la pantalla, mis riñones aparecían como formas gris oscuro sobre un fondo más claro. Tomó medidas, imágenes, guardó un silencio profesional. ¿Cómo se ven? Pregunté. El médico revisará los resultados y lo llamará. Estaba en casa al mediodía. Exhausto. La casa vacía. El SV de Baldo, desaparecido. Ninguna nota. Me hice un sándwich que casi no probé. Me dormí en el sillón. Desperté desorientado, con las ventanas oscureciéndose. El jueves trajo más pruebas. Análisis de sangre para compatibilidad de tejidos, un electrocardiograma con electrodos fríos pegados al pecho, la máquina pitando rítmicamente. Entrevista con el anestesiólogo, un hombre mayor, de ojos amables, que preguntó por alergias y reacciones previas, me explicó riesgos que ya sabía que existían.
Más papeleo. Formularios de consentimiento. Exenciones de responsabilidad. Voluntades médicas. Mi firma una y otra vez hasta que dejó de parecer mi nombre. Volvió a caer la tarde. Lula y Baldo llegaron después de las 7 con bolsas de comida para llevar. No ofrecieron compartir. Subieron y desaparecieron. La puerta se cerró con un clic definitivo. El viernes por la tarde sonó mi teléfono. Número desconocido. La centralita del hospital. Señor Lane, le habla el doctor Andrews. El corazón se me detuvo. ¿Sí? Buenas noticias. Todas las pruebas salieron bien. Sus riñones están sanos, funcionan correctamente. La tipificación tisular muestra una excelente compatibilidad con su hija. Tenemos aprobación para proceder. El alivio me inundó. Entonces, ¿puede hacerse la cirugía? Lunes por la mañana, a las 7 de la mañana, como hablamos. Llegue a las 6 para la preparación preoperatoria. Nada de comer ni beber después de la medianoche del domingo. ¿Preguntas? No, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Hizo una pausa. Señor Lane, cuídese este fin de semana. Fue una frase extraña, pero no la cuestioné. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Lunes, a 4 días. Esto iba a suceder. Los encontré en la sala. En la televisión, un reality show. Estoy aprobado, anuncié. La cirugía es el lunes por la mañana. Lula se levantó de golpe, cruzó la sala y me abrazó. El abrazo se sintió rígido, mecánico, sus brazos rodearon mi cuerpo sin verdadera calidez. Se apartó a los 2 segundos. Oh, papá. Muchas gracias. Sí, dijo Baldo desde el sofá, sin levantarse. Está bien. Muy noble de tu parte, Hiram. Otra vez esa palabra, noble, con una leve sorna, como un chiste privado del que no formaba parte. Lo miré, tratando de leer su expresión, pero solo mostraba una satisfacción vaga. Está pasando, repitió Lula, retorciéndose las manos. De verdad está pasando. Sonaba extraña. No aliviada, ansiosa, nerviosa. No supe ubicar la emoción. Deberías descansar, le dijo Baldo. Se viene una semana grande para los dos. Ella asintió y subió sin decir nada más. Baldo la siguió minutos después, dejándome solo con la televisión y una inquietud que no supe nombrar. El sábado por la mañana desperté con voces que venían de la cocina. Tonos bajos, urgentes. Bajé en silencio y me detuve en la puerta. Solo tenemos que pasar 3 días más, decía Baldo. La respuesta de Lula fue demasiado suave para oírla. Deja de preocuparte. Está bien. Todo está arreglado. ¿Y si no? Confía en mí. Entré a la cocina. Se giraron como niños pillados en falta. El rostro de Lula palideció. Papá, tú, no te oímos. ¿De qué hablaban? Nada. Solo, miró a Baldo. Compras. Cosas que vas a necesitar después de la cirugía. Suministros para la recuperación. Eso. Sí, Baldo sirvió café con mano firme. Vendas. Analgésicos. Ese tipo de cosas. No te preocupes. Pero su postura, el destello de culpa en los ojos de Lula, las explicaciones demasiado rápidas, mal. Todo mal. Serví mi propio café y me senté a la mesa. Se miraron y salieron juntos de la cocina. Escuché sus pasos en la escalera, la puerta del dormitorio cerrándose. El día se arrastró. Intenté leer, no pude concentrarme. Puse la televisión, no seguí ningún argumento. Deambulé de habitación en habitación, en una casa que me resultaba cada vez más ajena. Cada vez que me cruzaba con ellos, la conversación se detenía, las puertas se cerraban, los susurros se cortaban en seco. Por la tarde sonó el teléfono de Lula. Contestó y, al verme cerca, se fue de inmediato a otra habitación.
Oí su voz amortiguada a través de la pared, pero no distinguí palabras. Cuando salió, no me sostuvo la mirada. Baldo me observó todo el día con una expresión que no pude descifrar. No era preocupación, era más parecido a la anticipación, como quien espera un paquete y revisa el seguimiento obsesivamente. El domingo llegó pesado, cargado de temor. A la mañana siguiente me anestesiarían. Me abrirían. Me quitarían una parte. Cambio permanente, irreversible. Hice una pequeña maleta, muda de ropa, aseo, cargador, la revisé 2, 3 veces. Ya no recordaba qué había guardado. Lula apareció en el marco de la puerta. «Papá, no tienes que hacer esto». Me giré. «¿Qué?» «Quiero decir, quizá hay otra manera. Tal vez podríamos». «No hay otra manera. Necesitas un riñón. Te doy el mío. La cirugía es mañana». Se mordió el labio hasta dejar una marca blanca. «Cierto. Mañana». Se marchó antes de que pudiera responder. La tarde tuvo sabor a vigilia. No pude cenar. El estómago hecho nudos. Me senté en la sala mientras ellos permanecían arriba. El reloj avanzó hacia la medianoche, hacia el inicio del ayuno, hacia el punto sin retorno. Encontré a Lula en el pasillo alrededor de las 9. ¿Podemos hablar? Estoy muy cansada, papá. Por favor. Solo un minuto. Se detuvo de espaldas a mí, rígida. ¿Estás segura de que todo está bien? Tú y Baldo, parecen. ¿Parecemos qué? Se volvió, las lágrimas le brillaban. Diferentes. Necesito un trasplante. Por supuesto que estoy diferente. No me refería a eso. ¿Entonces a qué? ¿Crees que no estoy agradecida? ¿Que no valoro lo que haces? No, yo solo. Estoy aterrada, la voz se le quebró. Mañana te abren por mi culpa. Te van a quitar un riñón y es mi culpa. Cariño, no es tu culpa estar enferma. Tengo que dormir. Casi corrió a su dormitorio. La puerta se cerró de golpe. Me quedé en el pasillo, vacío, con sus palabras rebotando. Había algo raro en ellas, pero el cansancio me nublaba el pensamiento. Arriba, en mi cuarto, intenté dormir. No pude. Me quedé mirando el techo, la mente girando, la satisfacción de Baldo, los nervios de Lula, los susurros, las conversaciones cortadas. Aquella mirada de Baldo cuando anuncié que aprobaron la cirugía, casi triunfal. Basta. Estás paranoico. Es tu hija. Se está muriendo. Le estás salvando la vida. Eso es todo. Tiene que ser todo. Al final dormité a trompicones, sueños hechos pedazos de preocupación y confusión. Desperté en la oscuridad. 4:30 de la madrugada. La alarma debía sonar una hora después, pero ya no había sueño posible. Oí movimiento abajo. Baldo ya estaba despierto. Me duché en la penumbra previa al amanecer y me vestí con ropa holgada y cómoda, como habían indicado. Bajé con mi bolso. Baldo me esperaba en la puerta, llaves en mano. Llevaba una expresión que había visto otras veces, pero nunca supe nombrar, satisfacción mezclada con algo más duro. Anticipación. ¿Listo para tu gran día? ¿Lo estaba? ¿Podía estarlo? Tan listo como se puede. Lula sigue durmiendo. Vendrá más tarde con los niños. Asentí. No confiaba en mi voz. Afuera, la oscuridad era total. Ni rastro de amanecer. Subimos a su SUV. El motor rugió. Retrocedió, giró hacia la ruta del hospital. La radio sonaba baja, noticias tempranas de tráfico, del tiempo, cosas que importaban a alguien en alguna parte. A mí ya no. Las calles de Springfield pasaron en penumbra. Las farolas dibujaban charcos de amarillo sobre el negro. El hospital apareció al frente, iluminado como un faro. La entrada de urgencias brillaba en rojo. Baldo estacionó en el aparcamiento del ala quirúrgica. Apagó el motor. El silencio cayó,
salvo por el clic del metal enfriándose. Ya estamos. Tomé mi bolso del asiento trasero. La mano en la manija. Miré hacia la casa por última vez antes de salir. La ventana de Lula, a oscuras. No bajó a despedirse. No me deseó suerte. Se quedó tras una puerta cerrada mientras yo iba a hacer lo imposible por ella. Vamos, dijo Baldo. Caminamos por las puertas automáticas hacia la luz fluorescente, dura. 6 de la mañana exactas. La hora de entregar una parte de mí. El hospital a las 6 tenía algo liminal, atrapado entre el turno de noche y el de día, entre urgencias y cirugías programadas. La admisión quirúrgica estaba en una hornacina fuera del pasillo principal. La mujer del mostrador alzó la vista al acercarnos. Nombre: Hiram Lane. Donación de riñón. Dr. Andrews. Revisó el ordenador y asintió. Sala 3 para preoperatorio. Enseguida vendrán a buscarlo. A Baldo, la sala de espera está al fondo. Baldo se dejó caer en una silla de plástico sin decir nada. Sacó el teléfono. No me deseó suerte. No dijo una palabra. Solo se quedó allí con esa extraña expresión satisfecha, deslizando el dedo por la pantalla como si fuera una mañana cualquiera. Señor Lane, apareció una enfermera con un portapapeles. Sígame, por favor. Miré atrás. Baldo no había levantado la vista del móvil. Había algo en su postura, relajada, casi echado hacia atrás, que sonó a nota falsa. Un hombre con su esposa al borde de la muerte debería mostrar tensión, preocupación, algo. Pero él se quedó sentado, tranquilo como un estanque. Crucé las dobles puertas hacia el ala quirúrgica. El olor a antiséptico era más fuerte allí. Equipos pitaban en las habitaciones cercanas. Una enfermera me condujo a un pequeño box de preoperatorio, cerrado con cortinas, una cama de hospital, un monitor sobre un soporte con ruedas. Cambies con esto, me dijo, entregándome una bata doblada. Todo fuera, incluida la ropa interior. La bata se ata por detrás. Presione el botón cuando esté listo. Me dejó a solas con aquel pedazo de papel. Me desvestí mecánicamente, doblé la ropa y la metí en la bolsa de plástico que me habían dado. La bata se sentía indecente, fina, expuesta, diseñada para volver vulnerable al paciente. Me até los cordones del cuello y la espalda como pude. Me acosté, me cubrí las piernas con la sábana y presioné el timbre. La misma enfermera regresó con un manguito de presión y el equipo de vía intravenosa. Tomemos sus signos. El manguito se ajustó con fuerza a mi brazo. La máquina pitó. 145/90. Un poco alta, pero está nervioso. Es normal. Me limpió el dorso de la mano con una torunda. Encontró la vena. Un pinchazo. La aguja entró, fría y punzante. La fijó con cinta. Conectó el tubo a la bolsa colgante. Un líquido claro empezó a gotear por la línea hacia mi vena. Cada gota me acercaba al punto de no retorno. El doctor Andrews vendrá en breve. Trate de relajarse. Otra vez solo. El reloj de la pared marcaba las 6:45. 15 minutos para la hora de la cirugía. Miré las baldosas del techo, contándolas, perdiendo la cuenta, empezando de nuevo. El suero goteaba con ritmo. El monitor repetía mi latido. Afuera, pasos iban y venían tras la cortina. Voces murmuraban. El hospital seguía su ciclo infinito. Ya estaba. Pronto me llevarían al quirófano, pondrían una máscara sobre mi rostro, contaría hacia atrás desde 10. Despertaría horas después con un riñón menos, cambiado para siempre. Pero Lula viviría. Valdría la pena. Tenía que valer la pena. 7 en punto. La puerta se abrió. El doctor Andrews entró con ropa quirúrgica, gorro, la mascarilla colgando del cuello, expresión profesional. Señor Lane, ¿cómo se siente? Nervioso, pero listo. Revisó la carpeta al pie de la cama, miró el suero, comprobó el monitor.
Todo rutinario, profesional. Exactamente lo que un médico debe hacer antes de una cirugía. Entonces echó un vistazo a la puerta, volvió hacia mí y se inclinó. Su voz bajó a un susurro urgente. Sé por qué quieren su riñón. Las palabras no tenían sentido. Lo miré, con el cerebro intentando procesarlas. ¿Qué? Escúcheme con atención. Sus ojos brillaban de intensidad, casi desesperación. Tiene que irse ahora mismo. Salir de este hospital. No entiendo. No hay tiempo para explicar. Me agarró del brazo y arrancó la vía de un tirón. La sangre brotó del punto de punción. Su hija no está enferma. Esto es una trampa. Tiene que correr. Pero Lula, mi voz se quebró. Ella. No se está muriendo. Lo están usando. Váyase. Me empujó físicamente hasta sentarme. Ahora, señor Lane. Antes de que sea demasiado tarde. Algo en su rostro, pavor, urgencia, certeza absoluta, atravesó mi confusión. Estaba arriesgándolo todo al decir eso. Carrera, reputación, todo, para advertirme. Lo cual significaba que era cierto. Lula no estaba muriendo. Entonces, ¿qué era esto? Váyase. El instinto tomó el mando. Coloqué las piernas fuera de la cama y me puse en pie, tambaleante. La sangre goteaba de la mano donde había estado la vía. Llevaba solo la bata del hospital, nada más, pero no podía detenerme por la ropa. El doctor Andrews abrió la puerta, asomó el pasillo. A la izquierda, luego a la derecha. Salida de emergencia al final. No se detenga por nada. Corrí descalzo sobre el linóleo frío. La bata aleteando, apenas atada. Un rastro de sangre detrás de mí. Salí al corredor principal. La enfermera de la mesa me miró, sobresaltada. Señor Lane, ¿qué? No respondí. Corrí junto a ella. A mi espalda, su voz. Seguridad. Paciente saliendo de preoperatorio. Giro a la izquierda. Otro pasillo más largo, puertas a ambos lados. Otras enfermeras saliendo, mirándome. Alguien gritó. No importaba. Solo corrí, los pies desnudos golpeando las baldosas, la bata apenas cubriéndome. Venía un giro a la derecha. Lo tomé demasiado rápido. Casi resbalo. Me sujeté a la pared. Seguí. El letrero rojo de salida de emergencia brillaba al final. Pasos detrás de mí. Voces. Señor, deténgase. Seguridad. Alguien deténgalo. Reventé la puerta de emergencia. La alarma chilló al instante, un aullido agudo y penetrante. El aire frío de la mañana me golpeó la cara como una bofetada. El estacionamiento se abrió ante mí. El cielo pasaba del negro al gris violáceo. Seguí corriendo entre los coches. Gente miraba desde sus vehículos. Una mujer que salía del suyo se quedó petrificada, la mano a medio camino del hombro, la boca abierta. Oí sirenas comenzar dentro del hospital. Tenía que alejarme. Tenía que hacerlo. Un taxi. Un amarillo en la entrada del hospital. Un pasajero acababa de bajar, un anciano con andador avanzando muy despacio hacia las puertas. Corrí hacia el taxi. El conductor seguía delante, mirando su teléfono. Abrí de un tirón la puerta trasera y me lancé dentro. «Conduzca». El conductor dio un salto y se giró. Un chico de unos 25. Los ojos se le abrieron al verme. Bata de hospital, mano sangrando, pies descalzos, expresión desquiciada. Amigo, ¿estás bien? ¿Te llevo de vuelta al...? No. Al hospital, no. Solo conduzca. Por favor. Hombre, estás sangrando. Parece que necesitas. Por favor. Vámonos. Luego le explico. Solo, vámonos. Dudó, mirando entre mí y la entrada. Un guardia de seguridad había salido y escaneaba el estacionamiento. Roadside Inn, Jade. Carretera 55.
Tengo dinero. Le pagaré. Por favor. Algo en mi voz, el terror, la desesperación, decidió por él. Metió primera y se alejó del bordillo. El hospital se encogió en el retrovisor. El guardia se hizo pequeño y desapareció. Me desplomé en el asiento, temblando sin control. La sangre seguía cayendo de la mano, manchando la bata. El conductor me observaba por el espejo, preocupado, confundido. ¿En serio, señor, está bien? ¿Necesita un médico? Solté una risa amarga. No. No más médicos. Atravesamos las calles que despertaban. Tiendas abriendo. Gente rumbo al trabajo. Un martes normal para todos, menos para mí. Yo, con una bata de hospital, sangrando, descalzo, huyendo de una cirugía que habría. ¿Qué? ¿Qué me habrían hecho? Las palabras del doctor Andrews resonaban. Su hija no está enferma. Es una trampa. ¿Trampa para qué? ¿Por qué? ¿Qué querían? No. Sabía lo que querían. Mi riñón. Lo querían, pero no para Lula. Para otra cosa. Hemos llegado. El Rollside apareció. Motel barato, neón encendido, aparcamiento medio lleno. El taxi se detuvo. Son $18. La billetera, en mi ropa. En el hospital. No, mi billetera se quedó allí. No puedo. El conductor suspiró hondo. Me miró otra vez por el espejo. Vio a un viejo aterrado, sangrando, con una bata. Olvídelo. Váyase. Busque ayuda o algo. Gracias. La voz me salió estrangulada. Muchas gracias. Bajé. El taxi se marchó. Me quedé en el aparcamiento mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y oro. Coches pasando por la autopista. Conductores mirando a un hombre en bata, sangrando. La oficina. Tenía que conseguir una habitación. Me tambaleé hasta la puerta. Empujé. Una campanilla sonó. La recepcionista levantó la vista del ordenador. Una mujer joven, 30 y pocos. Su cara atravesó una secuencia de expresiones: sorpresa, preocupación, alarma. Necesito una habitación. Petición ridícula, dado mi aspecto. No tengo billetera. No puedo pagar ahora mismo, pero por favor, estoy huyendo de gente mala. Me miró, la bata, los pies descalzos, la sangre goteando sobre el linóleo. ¿Su familia? Preguntó en voz baja. Asentí. No podía explicar más. Larguísimo silencio. Entonces metió la mano bajo el mostrador y sacó una llave con una chapita de plástico. Habitación 7. No le diga a nadie que lo ayudé. Tomé la llave con la mano temblorosa. Gracias. La habitación 7 estaba al final del edificio. Una puerta barata con la pintura descascarada. La llave giró dura y encajó. Dentro, cama, cómoda, baño, televisor atornillado a la pared. Barato, pero seguro. Oculto. Cerré con llave, me deslicé hasta el suelo y empecé a temblar tanto que los dientes me castañeteaban. ¿Qué acababa de pasar? El doctor Andrews me había salvado. Arriesgó su carrera, quizás su vida, para advertirme en el último segundo. Lo que significaba que había descubierto algo. Sabía algo tan terrible que no pudo permitir que la cirugía ocurriera. Lula no estaba enferma. Esa frase daba vueltas y vueltas. No enferma, no moribunda, no terminal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lágrimas? ¿Por qué desesperación? ¿Por qué la urgencia de un trasplante? ¿Para qué querían mi riñón? Me quedé en el suelo de aquel motel, con la bata robada, la mano sangrante presionada contra el pecho, mirando el amanecer por la ventana polvorienta, dándome cuenta de que ya no sabía nada de mi propia hija. Nada en absoluto. Pasé la noche en vela, mirando el techo, repitiendo la huida una y otra vez. Al alba llegó un mensaje de un número desconocido. Mex Diner, 11 de la mañana. Ven solo. Andrews. La recepcionista me prestó ropa limpia.
En el diner, el doctor Andrews me esperaba en un reservado del fondo, ojos cansados, voz baja. El domingo por la noche los escuché en el pasillo del hospital. Dijo: «Su hija y su marido. No me vieron. Al principio no entendí. Luego me di cuenta. Planean vender su riñón en el mercado negro. Comprador en Chicago. 75.000. Negué automáticamente. Lula está enferma. Ella necesita. No lo está. Su tono se suavizó. Lo comprobé. No hay diagnóstico, ni registros de insuficiencia renal, nada en nuestro sistema. Usaron mi nombre para que sonara legítimo. Sacó una pequeña grabadora y pulsó play. La voz de Baldo sonó fría, segura. Mañana por la mañana, el viejo no sospecha nada. El médico saca el riñón. Nuestro contacto lo lleva a Chicago. El dinero por la tarde. La voz de Lula vino después, pequeña, vacilante. ¿75.000? Baldo otra vez. Suficiente para cubrir las deudas y, por fin, quitarnos la carga de encima. Una pausa. Lula, casi inaudible. No es una carga. Es mi padre. Baldo, duro. Después de la cirugía estará débil. Le decimos que necesita cuidados. Residencia. Problema resuelto. Otra pausa larga. Lula. Está bien. El bullicio del restaurante siguió, cubiertos rozando platos, un camión reduciendo marchas, mientras mi mundo se derrumbaba. Podía haber cancelado y ya, dijo Andrews, deslizando una memoria USB por la mesa, pero usted merece la verdad. Protéjase. Son peligrosos. Guardé la unidad. Me salvó la vida, dije. Negó con la cabeza. Se la salvó cuando corrió. A la luz despiadada de marzo, llamé a Martín, un viejo amigo de la fábrica que se hizo abogado. Necesito ayuda, le dije. Urgente. Martín escuchó en silencio, atónito, y luego cambió al modo abogado. La grabación quizá no sea admisible penalmente, dijo, pero en la práctica es palanca. ¿La casa está solo a tu nombre? Sí. Entonces entrégales un aviso por escrito para desalojar. 24 horas. Si se niegan, llamas a la policía por allanamiento. Te mando el documento ahora. A media tarde tenía el aviso en la mano, impreso en la oficina del motel, y una firmeza que no sentía desde hacía meses. Al anochecer tomé un taxi de regreso a casa. Mis llaves aún funcionaban. Al entrar, estaban en el sofá. Lula corrió hacia mí, pálida, sin aliento. «Papá, estás vivo». Estábamos tan preocupados. «Basta», dije. Una sola palabra, plana como piedra. Se sentaron cuando les indiqué que lo hicieran. «Sé lo de Chicago», añadí. «Los 75.000. La residencia». El color se le fue del rostro a Lula. Baldo intentó farolear. «¿Quién te dijo eso? ¿Ese médico?» «Me salvó de ustedes», respondí. «De mi propia hija y de su marido». «No es así», empezó Lula. «No me vuelvas a mentir». Dejé el aviso de desalojo sobre la mesa de centro. «Tienen hasta el mediodía de mañana para irse. Esta es mi casa. Siempre lo fue». Baldo se puso de pie, los hombros tensos. «No te atreverías». «Tengo su conversación grabada», dije. «Me llamaste carga. Acordaste venderme por partes. Pruébame». Lula rompió a llorar. «Soy tu hija. Mi hija murió en el hospital», dije en voz baja. Murió cuando dijo «está bien». El silencio llenó la sala, solo el tic-tac del reloj y el zumbido bajo del refrigerador. «Mediodía», repetí, y subí las escaleras. Detrás de mi puerta, por fin exhalé. No era triunfo. Era una recuperación dura y silenciosa. Por primera vez en semanas, dormí. La mañana trajo sonidos de embalaje, cajones arrancados, cinta adhesiva desgarrándose, cajas que golpeaban el suelo. Bajé y encontré la sala patas arriba,
y a los niños en el sofá, con los ojos muy abiertos. «Abuelo, ¿vienes con nosotros?», preguntó Emma. «No, cariño», dije, abrazándolos fuerte. «Vendrán de visita». No sabía si sería verdad, pero necesitaban algo a lo que aferrarse. Lula apareció en el umbral, con los ojos hinchados. Baldo acarreaba cajas hasta el SV, fulminándome con la mirada. A las 11:30, el coche estaba repleto. «Papá», dijo Lula, deteniéndose a un paso de mí. «Por favor, ¿podemos hablar?». «Es hora de irse», respondí. «Sé que lo que hice es imperdonable». Tenía miedo. «Las deudas de Baldo». «Elegiste», dije. «Ahora vive con ello. Quizá algún día me perdones». «Quizá. Hoy, no». Intentó tocarme el brazo. Me aparté hacia el auto. Baldo ladró. «Lula, vámonos». Ella me miró por última vez. «Adiós, papá». «Adiós». Se fueron sin mirar atrás. Cuando las luces traseras desaparecieron, cerré la puerta de mi casa y me apoyé en ella. El silencio ya no estaba vacío. Era amplio. Recorrí las habitaciones. Lo que se habían llevado era hojarasca. Lo que quedaba era mío. El sillón que eligió Marta. La mesa de cocina gastada por años de desayunos. El roble del patio, esperando la primavera. Llamé al doctor Andrews. «Se han ido», le dije. «¿Cómo se siente?», preguntó. «Libre», respondí, sorprendido de oír esa verdad en voz alta. «Por primera vez en años». «Hizo lo correcto», dijo. Puse café como a mí me gusta y miré el patio trasero mientras el viento sacudía las ramas desnudas. La pérdida me oprimía las costillas, la promesa rota de Lula, los nietos a los que quizá no vería. Pero bajo el duelo había algo más firme: dignidad, amor propio, un futuro que volvía a pertenecerme. Me senté en mi sillón y dejé que la quietud se asentara. No era alegría todavía, pero sí estabilidad. Me elegí a mí mismo, y esa elección, aunque tardía, me había devuelto la libertad. Si esta historia te ha gustado, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por mirar.